Después de amonestar a la comunidad de Corinto por su debilidad moral y sus divisiones internas, Pablo continúa su carta respondiendo a una serie de cuestiones que los mensajeros de Cloé habían llevado al apóstol. La primera de estas preguntas era el tema de las relaciones conyugales. Corinto estaba saturado en la filosofía griega, que veía el mundo material como una prisión, mientras que el mundo idealizado en la mente griega era el reinado espiritual. Este pensamiento eventualmente causó el nacimiento de la herejía del gnosticismo, que desvaloraba el mundo material y hasta rechazaba la procreación. La carta a Corinto ataca esta postura en diferentes momentos y en este capítulo 7 Pablo defiende la legitimidad del matrimonio. La primera pregunta de los creyentes en Corinto es si las personas casadas deben abstenerse de las relaciones conyugales, por lo que Pablo responde: que el marido cumpla sus deberes conyugales con su esposa, de la misma manera, la esposa con su marido. Pablo advierte que la naturaleza humana puede llevar al cónyuge a caer en tentación si la abstenencia de relaciones matrimoniales es prolongada o indeseada por uno de los dos esposos. Las prácticas ascéticas contienen un enorme valor espiritual y pueden llevar al individuo a una relación más profunda con Dios, pero desempeñadas a costo de conflicto dentro de la vida matrimonial pueden causar gran daño a las relaciones entre esposos. Por esto, Pablo permite la abstinencia sexual, pero solo por un tiempo limitado y aceptado por ambos esposos. La práctica de vivir en un ciclo de unión y abstinencia puede ser también una extensión del pensamiento judío. Los detalles de la ley mosaica regulaban también el comportamiento sexual del pueblo hebreo. Según el Torá, relaciones sexuales estaban, por supuesto, limitadas exclusivamente entre hombres y mujeres casados, pero además estipula que no se permitían relaciones durante el período de menstruación y por un tiempo posterior hasta que se cumplieran los ritos de purificación. Levíticos 15 dice: Cuando una mujer tenga su menstruación, será impura durante 7 días. Luego, marcando el periodo de purificación, el número total de días de abstinencia llegaba a 12 días. Esto curiosamente corresponde biológicamente a que cuando la pareja renueve sus actos conyugales, la mujer estaría en su época de mayor fecundidad. Por lo tal, el pueblo judío era inusualmente fértil y próspero entre las naciones de la antigüedad. Más adelante en la historia de Israel, los maestros de la ley clarifican aún más las restricciones sexuales, estipulando las frecuencias de las uniones matrimoniales. El Talmud enseña que los hombres judíos estaban prohibidos de tomar votos de abstinencia si eran casados y hasta estaban prohibidos de tomar viajes demasiados largos sin sus esposas, pues esto causaba una abstinencia forzada. Estas sabias enseñanzas del pueblo hebreo resaltan en los escritos de Pablo, por lo que advierte contra las abstinencias sexuales prolongadas entre esposos, pues pueden llevar a la caída. Pablo luego advierte que su visión ideal para la comunidad de Corinto es que cada quien permanezca en su estado civil presente. Tenemos que recordar que las cartas de Pablo son documentos específicos a comunidades verdaderas en tiempos particulares. Por lo tal, la recomendación de Pablo contra alterar el status quo de cada individuo debe ser evaluado dentro del contexto cultural e histórico de la carta. El mundo romano estaba empezando a despertar contra el peligro que significaba la fe cristiana para las fuerzas imperiales. Guiado por su visión profética, Pablo sospechaba que tiempos duros se acercaban para los creyentes. Tan solo 8 años después, la primera persecución romana
contra los seguidores de Cristo se desató bajo el cruel emperador Nerón. Pablo advierte: Considero que, por las dificultades del tiempo presente, lo mejor para el hombre es vivir sin casarse. Pero los que lo hagan sufrirán tribulaciones en su carne que yo quisiera evitarles. Las tribulaciones a las que se refiere Pablo son no solo la persecución futura, pero también el caos presente que está viviendo el mundo romano cuando Pablo escribió esta carta. Una severa hambruna se había desatado en el Medio Oriente en esta época. Los granos básicos que producían países como Egipto habían fallado y el mundo romano sufría de serias limitaciones económicas y de alimentos. Los efectos de la hambruna eran particularmente severos en Palestina y por lo tal Pablo está empeñado en recolectar dinero para ayudar a la comunidad de creyentes en Jerusalén. Más adelante, él le pide a los corintios su apoyo económico para los pobres cristianos que aún vivían en Judea. Por lo tal, la advertencia de Pablo contra entrar en matrimonio en la era en que escribe su carta a Corinto debe ser evaluada como una recomendación temporal a una comunidad específica sufriendo una amenaza particular. El mismo Pablo clarifica que esta no es doctrina al escribir: Esto que les digo es una concesión y no una orden. En cambio, lo que Pablo sí exige de los creyentes como mandato divino es la fidelidad dentro del matrimonio. Con breve intensidad, Pablo clarifica la postura del magisterio en referencia al divorcio. A los casados, en cambio, les ordeno. Y esto no es mandamiento mío, sino del Señor: que la esposa no se separe de su marido. Si se separa, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su esposo, y que tampoco el marido abandone a su mujer. Pablo se está refiriendo a las palabras de Cristo preservadas por los evangelistas. El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. No existe otra manera de interpretar las palabras de Jesús más que bajo la visión de la iglesia verdadera y su prohibición contra los segundos matrimonios. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación, y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. Sin embargo, las personas divorciadas, quienes han entrado en una segunda unión, deben ser acogidos con misericordia, como lo indica nuestro magisterio. Respecto a los cristianos que viven en esta situación y que con frecuencia conservan su fe y desean educar cristianamente a sus hijos, los sacerdotes y toda la comunidad deben dar prueba de una atenta solicitud, a fin de que aquellos no se consideren como separados de la Iglesia. Contrario a las ramas protestantes y hasta de la Iglesia ortodoxa que permite el divorcio, el sacramento matrimonial bajo los ojos de la Iglesia verdadera católica romana es visto con la perspectiva de Cristo, cuando dijo las palabras que empleamos en cada ceremonia nupcial católica: Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. La importancia del sacramento matrimonial se extiende más allá de los beneficios sociales de una unión sólida de toda la vida.
El sacramento matrimonial está diseñado también para ser el vehículo de santificación mutua. Pablo continúa su carta respondiendo al tema de los creyentes, quienes están unidos a una persona que rechaza la fe. Si un hombre creyente tiene una esposa que no cree, pero ella está dispuesta a convivir con él, que no la abandone. Si una mujer se encuentra en la misma condición, que tampoco se separe de su esposo. Porque el marido que no tiene fe es santificado por su mujer, y la mujer que no tiene fe es santificada por el marido creyente. Es muy posible de que la fe de uno de los cónyuges sea el medio de salvación para el otro, como lo señala la carta primera de Pedro. También las mujeres sean dóciles a su marido, para que si alguno de ellos se resiste a creer en la palabra, sea convencido sin palabra por la conducta de su mujer. Los números de conversos quienes han entrado en la fe, gracias al ejemplo conyugal, son innumerables, y aún hoy en día la mayoría de conversos adultos en los países desarrollados se debe a que uno de los esposos desea entrar en el camino de fe que admira en su pareja. Sin embargo, Pablo presenta lo que tradicionalmente se ha nominado como el privilegio paulino. Dentro de las leyes canónicas, cuando dos personas casadas fuera de la fe y no bautizadas todavía, pueden legítimamente separarse si lo desean, una vez que una de ellas ha acogido la fe y el otro no desea continuar con la unión. En otro punto, Pablo advierte de no intentar rebelarse contra su condición pasada a base de su conversión. Que cada uno permanezca en el estado en que se encontraba cuando Dios los llamó. A los judíos conversos les sugiere no intentar ocultar su circuncisión ahora que aceptan a Cristo. Similarmente, Pablo llama a los esclavos a permanecer en paz en su condición de sirvientes. Trágicamente, esta enseñanza paulina, junto con Efesios 6, que dice: Esclavos, obedezcan a sus patrones con temor y respeto, sin ninguna clase de doblez, como si sirvieran a Cristo. y también Colosenses 3:22. Esclavos, obedezcan en todo a sus dueños temporales, pero no con una obediencia fingida, como quien trata de agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón. Fue abusada por comerciantes de esclavos en los siglos posteriores para justificar la práctica inhumana de la venta de personas. La iglesia primitiva no estaba en ninguna posición de expresar hostilidad contra los fundamentos básicos sociales del Imperio Romano que incluían el uso amplio de esclavos. Sin embargo, vemos cómo el Evangelio de Cristo traspasa los límites terrenales de la condición humana y convierte a los cristianos en familia independiente de su estado social. En su carta a Filemón, Pablo toca el tema de un esclavo quien ha huido de su dueño y ahora Pablo lo regresa ya convertido en la fe que comparte con el dueño de dicho esclavo. Pablo elimina las diferencias sociales y presenta a este esclavo fugitivo como un miembro más de la familia de Cristo. Tal vez él se apartó de ti por un instante, a fin de que lo recuperes para siempre, no ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Por lo tal, las instrucciones de Pablo en esta parte de la epístola no son un apoyo a la práctica abominable de la esclavitud, sino un simple llamado a florecer donde hemos sido plantados. Al momento de conversión estamos llamados a continuar nuestras vidas cotidianas, pero ahora transformadas bajo la luz de Cristo. Pablo continúa con la explicación bíblica más clara en apoyo del celibato para los sacerdotes de la Iglesia.
El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer. El precepto del celibato católico del rito de la Iglesia Latina tiene adicional apoyo bíblico en las propias palabras de Cristo. Hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. Además, el sacerdocio latino continúa el pensamiento hebreo en que los sacerdotes estaban requeridos de practicar la abstinencia sexual mientras ofrecían sus servicios al templo. Pero las palabras de Pablo presentan la razón práctica del celibato en referencia al servicio de Dios. La persona con familia y deberes está dividida si intenta servir a Dios con todas sus capacidades. El rendimiento total en busca del camino a la perfección a través del servicio a la Iglesia requiere un compromiso absoluto que perjudicaría el bienestar familiar. Así Pablo enseña en referente a los ministros que desean rendir sus vidas al servicio de Dios. El que se casa con la mujer que ama hace bien, pero el que no se casa obra mejor todavía. Esta advertencia contra la división entre la vida matrimonial y el servicio total a la fe es expresada por el Catecismo de la Iglesia Católica de esta manera. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas, se entregan enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio, de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia. Pero todavía más, el celibato sacerdotal se inspira en la vida del propio Jesús, quien tuvo como esposa solo a su Iglesia. Y así nuestros sacerdotes católicos romanos son iconos vivientes de Cristo mismo y su estilo de vida. También ellos viven como una visión patente del futuro de la humanidad, donde en las palabras de Cristo, En la resurrección, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que todos serán como ángeles en el cielo. por lo tal, aunque Pablo habla de los aspectos prácticos del celibato para los que desean servir a Dios en totalidad máxima, esta contiene dimensiones cósmicas que revelan en la simpleza de la vida casta el futuro propio de la humanidad redimida. Pablo continúa respondiendo a las preguntas que llevaron los emisarios de Cloé y aclara el dilema del consumo de carne en el mundo pagano. Es un tema que lo repite en su carta a los romanos. El comercio de carne comestible en el mundo antiguo y en particular en Corinto estaba ligado con la práctica de adoración de divinidades paganas. Los templos eran a la vez los restaurantes de la antigüedad y también en los mercados se vendía la carne de los ofertorios para recaudar fondos para el templo local. Como el costo de la bestia era pagado por los peregrinos, los templos podían ofrecer la carne inmolada a los ídolos a precios sumamente baratos. Y lo que es más, estos animales eran por general las mejores bestias de los suplicantes, quienes llevaban sus mejores ofrendas ante sus dioses. Era muy difícil para los corintios antiguos no comer carne sin sospechar que probablemente había sido ofrecida a un ídolo. Pablo señala que la carne en sí no es intrínsecamente mala, pues los ídolos son torpes supersticiones. En cuanto a comer la carne sacrificada a los ídolos, sabemos bien que los ídolos no son nada. Ciertamente, no es un alimento lo que nos acerca a Dios. Ni por dejar de comer somos menos, ni por comer somos más. La recomendación de Pablo es que cada quien debe seguir su propia conciencia y su propio juicio,
para determinar si puede comer de la carne que había sido ofrecida en sacrificio a los ídolos. Sin embargo, Pablo estipula que si el comer de la carne inmolada a los dioses causa que otra persona de fe débil caiga, es mejor no comer de ella. Por lo tal, Pablo advierte contra comer dentro de los templos paganos, pues esto sería causa de escándalo para los otros. Es decir, Pablo permite la compra y el uso de la carne sacrificada en los mercados de Corinto, pero no permite que los cristianos visiten los templos para disfrutar de los banquetes que estos ofrecían. Algunos templos brindaban ritos torpes a divinidades falsas que culminaban con el banquete después del sacrificio. El templo de Asclepios, el dios de la medicina, ofrecía aguas con supuestas propiedades curativas, celdas de descanso para los enfermos, pero también contenía un enorme comedor donde los visitantes comían de las ofrendas al dios pagano, mientras en otros templos, como en el de Afrodita, el banquete de carnes era el preámbulo a los ritos para la diosa del amor que incluían la prostitución sagrada. Por lo tal, Pablo restringe la conducta de los antiguos cristianos y les advierte contra visitar los templos paganos. Esta es una pedagogía válida para los cristianos de hoy que nos advierte de ni siquiera visitar los lugares que ofrecen oportunidad de escándalo y pecado. Aún si el creyente es firme en su fe y no sería afectado en sus principios o sus morales, es mejor evitar los lugares contrarios a nuestra fe para no ser causa de escándalo. El final de esta sección donde Pablo responde a las preguntas de los creyentes se enfoca en la autoridad de Pablo como apóstol. Pablo tiene que recordarles con una serie de preguntas retóricas su papel como guía y fundador de la comunidad en Corinto. Si para otros yo no soy apóstol, lo soy al menos para ustedes, porque ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Es aparente por la narrativa que algunos cuestionaban la autoridad de Pablo, pues él no conoció a Jesús en vida, pero al haber sido llamado por Cristo resucitado, su apostolado es igual que el de los demás. También es aparente de que están acusando a Pablo de aprovecharse de su ministerio para vivir del apoyo de la comunidad de feligreses. En Hechos 18 aprendemos que Pablo trabajó con la santa pareja Aquila y Priscila como fabricantes de tiendas de campaña para ganarse la vida en Corinto. Este estilo de vida es característico de los misioneros laicos, quienes dependen de un trabajo estable para subsistir mientras rindan su servicio al reino de Dios. La tradición evangélica nomina esta práctica como los tent makers o fabricantes de toldos, en referencia a Pablo. Sin embargo, Hechos narra: Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra. Desde ese momento, Pablo abandonó sus tiendas, como Pedro había abandonado sus redes, para dedicarse tiempo completo a Cristo. Este es el rango de los consagrados a Dios, quienes merecen un salario justo de la comunidad a quien sirven. Pablo expresa: Si nosotros hemos sembrado en ustedes bienes espirituales, ¿qué tiene de extraño que recojamos de ustedes bienes temporales? Por lo tal, aquí encontramos la fundación bíblica del mandato de apoyar materialmente a nuestros pastores, quienes dedican toda su vida para nuestro bien espiritual. Pablo emplea el ejemplo de la ley de Moisés, que estipula que el animal que está trabajando para la producción de cereal debe estar libre de comer de los granos mientras los tritura.
No pondrás bozal al buey que trilla. Así Pablo reclama su derecho de recibir un estipendio de las comunidades de creyentes para poder continuar alimentando espiritualmente a los que sirve. Igual, Pablo emplea el ejemplo de los sacerdotes judíos, quienes vivían de las ofrendas llevadas al templo y por lo tal los ministros de la iglesia están permitidos a vivir de las donaciones de los fieles. ¿No saben ustedes que los ministros del culto viven del culto y que aquellos que sirven al altar participan del altar? De la misma manera, el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo aparentemente está tocando el tema en que la comunidad de Corinto no quiere apoyar monetariamente a sus presbíteros. Él clarifica que no es para él mismo, ya que él predica sin expectativas de recompensa. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente la buena noticia, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. Por lo tal, estas palabras se dirigen a todos los cristianos de todos los tiempos, incluyendo a nosotros, que seamos generosos y apoyemos a nuestros pastores para que puedan tener el tiempo y ser libres de enfocarse en su misión de servicio sin tener que penar por las necesidades cotidianas. Dentro de la pedagogía misionera, Pablo explica que él se ha convertido en todo para todos, para así atraer al mayor número posible de creyentes. Esta es la metodología que emplea la Iglesia cuando se extiende en nuevos rincones del planeta y ofrece la fe bajo el sabor local de cada cultura. Los evangelizadores a los pueblos extranjeros buscan cómo adaptarse a sus normas, lenguaje, costumbres y tradiciones y darles un nuevo enfoque bajo la luz de los evangelios. Dentro de la iglesia verdadera se despliega con mayor claridad el título de católico, que indica la inclusión de todos los pueblos a los cuales la iglesia, como verdadera madre, se moldea a sus necesidades. Es por lo tal que vemos la inclusión de las tradiciones locales hasta donde es permisible dentro de la cultura y prácticas católicas. Matachines de México, tambores de África, serenas estatuas orientales o majestuosos templos europeos son adoptados bajo la fe de Roma para el beneficio de las multitudes. Sin embargo, aun cuando el sabor local es incorporado dentro de la iglesia, los ritos sacramentales, leyes eclesiásticas y normas universales nunca son reemplazados ni alterados. El Catecismo de la Iglesia Católica señala: la celebración de la liturgia debe corresponder al genio y la cultura de los diferentes pueblos, para que el misterio de Cristo sea dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe. Debe ser anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas, de modo que éstas no son abolidas sino rescatadas y realizadas por él. Pablo termina esta sección de la carta donde ha amonestado a la comunidad por su debilidad espiritual, citando el ejemplo de los atletas. Corinto estaba empapado en la cultura griega, que valoraba los deportes extensamente. Cada 2 años se celebraban los Juegos Istmicos, que eran los juegos deportivos más importantes de la antigüedad después de las Olimpiadas. Miles de atletas llegaban a Corinto a participar en las competencias. Pablo compara el entrenamiento de los atletas con la disciplina del cristiano, que debe someter su cuerpo ante las pasiones carnales, como él lo indica. Castigo mi cuerpo y lo tengo sometido, no sea que después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado.
Esta breve frase resume el tema de las otras cartas del Nuevo Testamento, que contrario a la creencia evangélica, que opina que una vez salvado, siempre salvado, Pablo es explícito que la salvación puede perderse. La metáfora del atleta griego era particularmente apropiada para los corintios, a quienes Pablo los ha corregido por sus fallas carnales que evidencian su desarrollo espiritual infantil. Incesto, prostitución, distorsiones del acto conyugal y visitas a los templos que eran sitios de profanación han sido la pena de los creyentes en Corinto. El espectáculo de las ceremonias olímpicas contenía fuertes corrientes de las religiones paganas y ofrecían un ambiente de masculinidad excesiva. Los atletas competían completamente desnudos y el ganador recibía solo una simple corona de hierbas como premio. Esta imagen deportista se repite en otras obras paulinas. Timoteo 2 presenta a Pablo al final de sus días diciendo: Ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor, como justo juez, me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. A los corintios, Pablo les advierte que si los atletas dominan sus cuerpos para ganar una triste corona de hierbas, ¿cuánto más el cristiano no debe someter su cuerpo a las leyes de Dios? Pues lo que está en juego es la corona de la santidad y vivir en la presencia eterna del Dios del amor.